Julio, querido, qué gusto tener nuevamente en este espacio, aquí entre tú y yo, con estas herramientas maravillosas para poder salir adelante y tener una vida más feliz, más alegre, más digna, más amorosa, más generosa, más próspera, ¿no? Y la verdad es que gracias a la generosidad de nuestros colaboradores en compartirnos todo lo que ellos saben, bueno, pues aquí estamos y aquí estaremos hasta que ustedes nos lo permitan. Así que bueno, mi queridísimo Alex Crenshaw, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Sofi, muy buenas noches. Un gran saludo a ti y al público. Oye, mi Alex, de pronto cuando las cosas son tan elaboradas o como complicadas para personas que de pronto pues, no tenemos tantísimo conocimiento, podemos caer como en esta, oye, si no es cierto, oye, qué flojera, oye, ¿y cómo le hago? Pero cuando de pronto nos brindan herramientas para poder llegar a puntos mucho más sencillos, es increíble, ¿no? Así es, Sofi, tú lo has dicho, entre tú y yo al cuadrado. Y hoy vamos a compartir una herramienta que nos va a ayudar en nuestra vida personal y profesional, que se llama Magnificando la Mente. Y es el secreto para aumentar el poder de la mente. Y esto viene, aquí lo podemos ver en la siguiente frase, de que, déjame ver aquí. Recuerda que no requiere más esfuerzo apuntar en lo alto en la vida, reclamar abundancia y prosperidad del que se requiere para aceptar la miseria y la pobreza. Entonces aquí nos dice, mira, constantemente estamos creando como lo hemos visto. Entonces, si tú estás pensando cosas que no te van a ir bien, pues no te va a ir bien, pero si cambias tu pensamiento, vas a traer esas circunstancias a tu vida. Entonces, hoy vamos a compartir una herramienta que se llama tú al cuadrado. Y es una herramienta que la desarrolló este consultor que se llama Price Pritchett, que se llama, es una fórmula de alta velocidad para multiplicar tu efectividad personal en saltos cuánticos, Sofía. Qué maravilla, porque justo siempre ha costado el mismo trabajo desde, ¿te acuerdas como nos decían las abuelitas? Da el mismo trabajo enamorarte de un buena onda que de un mala onda. Enamórate del buena onda, pues, ¿no? O sea, ¿para qué quieres al mala onda? Algo así de sencillo, es el mismo principio. Es el mismo principio y mira, es que el ser humano estamos acostumbrados a que las cosas nos tienen que costar. Y esto le pasó a este Así. Price Pritchett, y lo que vamos a ver es una historia real de una mosca. Él estaba en un hotel y vio que una mosca quería salir del hotel y se iba contra la ventana, así, una y otra vez, pero él vio que 10 segundos del otro lado estaba una puerta y dijo, bueno, ¿por qué la mosca, en vez de estar contra la ventana, se va a morir? A 10 segundos se puede salir del hotel por la puerta. ¿Por qué la mosca sigue ahí? Y dice, la mosca así se va a morir, porque cree que trabajando duro así se va a liberar. Y ese es el Híjole, ser humano, Sofía. Sí. sí. Creemos que nos va a costar mucho y esto le dijo, no, es que podemos hacer campos, un salto cuántico en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional también lo podemos hacer. Es como Sí. utilizamos la mente. Fíjate, hace ratito venía escuchando en la radio, en la bendita radio, una frase que me dejó helada y que creo que tiene mucho que ver con esto. Cuando alguien te dice que no se puede, está hablando desde su limitación, que no es la tuya, porque todo se Sí. puede. De alguna u otra forma, todo se puede. Qué fuerte. Y es esto que estás diciendo, que nos han educado a través del tiempo, de los años y de los siglos, al no se puede, al cómo cuesta trabajo, al si no es a trabajo duro, no vale la pena, todo es un esfuerzo monumental, ¿sabes? Y están hablando desde Tú sus lo has dicho, mira. limitaciones. Sí, tú lo has dicho. Mira, por ejemplo, yo soy contador, ¿no? Entonces, en México, generalmente la gente escucha que en cierre de mes te tienes que quedar tarde. Y es cierto, nosotros nos quedamos hasta a veces 11 de la noche, Uh medianoche, -huh, Sofi, trabajando. uh -huh. Yo hasta que un día dije, pero esto no tiene por qué ser así. ¿Por qué el contador tiene que quedarse tarde cerrando los Uh -huh. números? Es eficacia. Puede haber una manera mejor. Y yo me Uh lo -huh. propuse y es cierto.
Yo no me quedo tarde a trabajar en cierres de mes. Es una cosa cultural, es una idea que se ha impregnado en la mente profesional, no solo en contadores, pero en muchas también carreras, ¿no? No, hombre, tienes que quedarte tarde, ¿no? No es cierto. Es Cuando un la paradigma. gente eficaz puede trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Tú no tienes por qué trabajar más horas si no es necesario. ¿Por qué tienes que cumplir Sí, con estas? ¿No? Está cañón. exactamente. Y entre más cada uno de nosotros aprendamos estas herramientas, cuando la gente vea, oye, si esta persona pudo hacerlo, pues yo también puedo. ¿Sí? Y es que en ¿Por qué no muchas cosas de podrías la vida tú? esto se aplica. Sí, cualquiera puede hacerlo. ¿Sí? Entonces aquí una herramienta que vamos a compartir que está basada en esta filosofía de tú al cuadrado se llama la mente maestra. ¿Y qué es la mente maestra? Que tú trabajas en equipo y que todos se ayudan mutuamente, pero consiste de unas reglas que tienes que seguir. Son como unas leyes universales que después vamos a ver más adelante. Pero aquí las podemos ver. Mira, tienes que entregarte, tienes que creer, tienes que comprender, tienes que decidir, tienes que perdonar, pedir, aceptar y tienes que compartir y dar. ¿Sí? Y tener un pacto. Es un compromiso y es un pacto. Entonces, estos principios, cuando los empezamos a alinear en nuestra vida y los contemplamos, nos ayuda, bueno, ¿qué es entregarme para mí? Así como tú dijiste, para una persona entregarse es una cosa y para otra persona es otra. Pero si Exacto. nosotros acordamos qué es entregar en este equipo, vamos a alinearnos mejor. ¿Ok? Y no estamos Entonces, hablando de talento, ¿no? O sea, es que también muchas personas, hay personas que tienen un extraordinario talento para la comunicación y hay personas que no se les da. Y entonces aquí decimos, bueno, y entonces todos podemos todo o no, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? bueno, es que esa es la mente maestra. Por ejemplo, tú lo has dicho, hay gente que es muy buena para la comunicación, otra no. Pero supongamos que esa persona que no es buena para la comunicación tiene una entrevista de trabajo muy importante en su vida, pero no sabe cómo abrir la entrevista. Entonces, con la mente maestra le dice a la persona que es buena en comunicación, oye, ayúdame, dame ideas para que esta entrevista salga bien. Entonces ahí, primero tú tienes que buscar ayuda externa. Ujú. Entonces tú sabes que tu equipo de trabajo es el que te va a ayudar. Entonces, con esas reglas de que tú sabes, por ejemplo, tú eres la persona que eres buena en comunicación, tienes un compromiso con esa persona y es que esa persona tiene algo que tú no tienes. Porque tú lo he dicho, no, o sea, no todos los seres humanos tenemos todas las cualidades en la vida. Cada uno tiene la suya, por eso tenemos varias profesiones, ¿no? Por ejemplo, mi papá es doctor, tú eres comunicóloga y así, porque todos nos complementamos. Y ese es el punto Exacto. importante aquí. No podemos hacer cosas solos. Muy importante entenderlo aquí. No Sí, somos seres zapatero a tu aislados. zapato y en equipo, ¿no? Unos con unas fortalezas, otros con otras, y en las que hay debilidades, pues ayudarlo a crecer, ¿no? Exactamente, ese es el punto, porque especialmente nosotros aquí en el occidente, Sofía, vivimos en una mentalidad individualizada, ¿no? Ujú. Somos no, yo puedo hacerlo todo solo, no, no puedes, ¿sí? Vivimos en comunidad y eso se ha estudiado ya o sea, lo peor que puedes hacer es aislarte. Y la mente Sí, maestra es una cosa que te va a multiplicar los resultados, pero tienes en primera es tener un buen equipo de trabajo en que se confíen todos. Por eso, uno de los principios es perdonar. Perdonarte primero a ti mismo y a los sí. demás. Siempre va a pasar que hay diferencias. Siempre va a pasar. Entonces tienes que aprender a perdonar a ti mismo por los errores que has cometido y a los demás. Es una habilidad Sí, fundamental. sí. Y entonces, pero aquí quiero hacer como un paréntesis en la onda del perdón, porque perdonar no significa seguir permitiendo, ¿no? O sea, si tú Ah, tuviste un roce con una persona de manera muy fuerte
Y sí está padre perdonar para empezar por ti, ¿no? Para tú no cargar con ese tipo de cosas. Pero no tienes que seguir ni conviviendo ni aceptando a esa persona en tu vida, ¿estás de acuerdo? Y no tiene nada que ver. Claro, si la persona no cambia y sigue con lo mismo, entonces ya ahí, como No, tú lo has bye. dicho, tienes que cortar a la persona. Y eso se ve mucho en trabajos en equipo, ¿sí? Que, por Sí, ejemplo, todos ven, oye, esta persona, ya hablamos con esta persona y sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces ahí, como tú lo has dicho, tienes que terminar, se corta la persona y si no entiende, ahora, aquí escuchándote algo muy importante y para eso es cuando viene la mente maestra. A veces pasa que esa persona se disculpa, quiere cambiar, pero batalla mucho porque no tiene las herramientas, ¿sí? Y lo vuelve a hacer y se disculpa sinceramente, pero lo sigue haciendo. Entonces ahí tú tienes que determinar con el equipo de trabajo, bueno, ¿le damos las herramientas para que cambie claro. o decidimos que la persona se va del equipo? Fíjate que es una decisión que la tienes que hacer en equipo, ¿sí? ¿No? Y Y más, aplica, sí, sí, aplica para trabajo en equipo, en la onda laboral, pero también aplica en la onda familiar, aplica en las amistades, aplica para todo, sí, ¿no? sí. Entonces, Para todo de sí, que, sí, bueno, esta sí, persona, tú la ves, tiene el deseo, pero ese hábito que tienes tan fuerte que la sabotea y no puede. Entonces, bueno, tú tienes que decir, bueno, ayudamos a esta persona, especialmente cuando estás en familia, como tú lo has dicho con los hijos, todos ujú, sabemos, ¿no? Tienen sus cosas. ¿Y cómo le claro, hago yo? Mira, te lo digo un gran ejemplo ahorita que estoy con un niño que soy su mentor. Tiene muchas cosas, muchos problemas y mi trabajo es volver a que él vuelva a esa inocencia de los niños y que no vuelva a repetir esos patrones, que es un arte, mira. No es tan fácil, pero no, es el claro punto que no. importante, porque si no va a ser más difícil, que lo vemos en las personas ya adultas. Claro, claro, y siempre poder contar con estas herramientas como las que tú nos estás brindando, Alex, de verdad es una maravilla porque te lo juro, nos acortan el camino de una manera exponencial. O sea, la verdad es que si todos hubiéramos tenido esas herramientas a la edad que tú tienes a tus chicos, ¿no? Imagínate lo diferente que sería. Por eso, nunca es tarde, igualmente, entonces hay que aprovechar estos espacios, mi querido Alex. Claro que sí, nunca es tarde y para eso estamos aquí, Sofía, para compartir estas herramientas que sirven a cualquier edad en la vida. Porque nunca es tarde. Gracias, mi queridísimo Alex Crenshaw, de verdad te agradecemos siempre, siempre, siempre que nos compartas con tanta generosidad todo lo que tú sabes. Muchísimas gracias. Un gran gusto, Sofía, estar aquí contigo y con el público. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y nosotros, público querido, nos vamos a una breve pausa. Se vaya. Lo de hoy es estar informado con la primera emisión de Lo de hoy, Morelos, de 8 a 9 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes, deportes y cultura para que usted inicie muy bien informado. Los esperamos. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable.
Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Ya estamos de regreso, mi amadísima Montserrat Plasencia. Qué gusto tenerte como siempre en este espacio y compartir estos momentitos aquí entre tú y yo. Hola, ¿cómo estás? Este pasado domingo ya celebramos el Día del Padre, así que hoy también toca celebrarlos a ustedes y sobre todo nosotros en este mundo de lo femenino, pues vamos y prometo que vamos a ser más sensibles a su mundo, sobre todo porque pues si nosotros como mujeres de esas niñas que fuimos y tú varón, ese niño que fuiste, escuchaste esas frases de que debes ser fuerte, que no puedes ser débil, que los niños no lloran, bueno, quédate porque este segmento es para ti. Y aquí se trata de desmistificar todo eso y sobre todo ya no pensar que los hombres no tienen esta libertad de expresar sus emociones y de sentir porque, bueno, pues de alguna manera ya han introyectado que tienen que ser fuertes, que tienen que ser valientes, que tienen que de alguna manera no mostrar el dolor porque, pues de alguna manera lo que hemos aprendido no ha sido de una buena forma de lo que un hombre debe de ser. Afortunadamente para esta generación que sí somos, pues hombres y mujeres somos más sensibles, hemos aprendido a tener mayor atención emocional, a buscar más recursos, ¿no? Para tener un bienestar interno equilibrado y que de alguna manera también nosotros a medida de lo posible nos hemos reeducado para poder educar a estas generaciones mucho más tempranas, en donde si tenemos hijos, sobrinos, pues también les hemos enseñado que las emociones son importantes, la manera en cómo hay que acomodarlos, toda esta inteligencia emocional, ¿no? Que ha estado en las últimas décadas muy presente y eso, bueno, nos hace una generación con mucho más recursos. Pero para todas aquellas generaciones de más de 40, 50, 60 años, pues yo creo que para ustedes los varones debe ser sumamente difícil en a veces romper con esas frases que de alguna manera las llevan tatuadas internamente. Mira, culturalmente, familiarmente, pues sí hemos nosotros aprendido no de una muy buena manera, de una buena forma, de lo que un varón debe ser y sobre todo también a veces nosotros nos cuesta pues ser sensibles y empáticas ante ciertas circunstancias en donde, por ejemplo, si vivimos en pareja, en donde a veces exigimos que ese hombre con el cual convivimos, que nos ofrece sus necesidades, que nos digan lo que sienten, que digan lo que piensan y que a nosotros como mujeres posiblemente nos frustra muchísimo el que no podamos tener este diálogo y que por alguna razón también al no tener esta comunicación, ¿no? Circular, pues lo que hay evidentemente es una guerra civil y mucha reprobación. Así que este es un buen momento para que nos sigamos reeducando y sobre todo tener una mirada de ya no reprobación y no juicio, porque mira, nosotros como mujeres entiendo que nosotros tenemos esta oportunidad también para modelar las nuevas generaciones del mundo de lo masculino. ¿A qué me refiero de modelar la masculinidad? Pues me refiero a que pues nosotros podemos ayudar a que nuestros hijos varones gestionen la manera de sus emociones, la manera de cómo resolver esos conflictos de su mundo interno, la manera también de acompañar a nuestra pareja en estos momentos vulnerables, porque para el varón, evidentemente, ha sido una carga muy difícil el a veces no conectar la palabra con la emoción, de no saber cómo resolverlo y sobre todo porque en esas frases han sido pues tan constituidas, ¿no? Y también puestas, pues que a veces es difícil porque pudiera ser, la manera en como lo entiendo, es que el hombre al ser fuerte, al no permitirse ser vulnerable, porque lo que tiene que es mostrar fortaleza, pues
lo que da como resultado, pues es totalmente lo contrario, ¿no? Es una línea de muchísima soledad. Entonces, hoy, repito, vamos a ser mucho más sensibles a todo eso de lo que nuestra pareja, de lo que el hermano, de lo que el amigo necesita, para que también empiece a paternarse a sí mismo, pues de una manera en esencia de energía. Y me refiero que la manera de paternarse tendría que ser que así como sabe cuidar a sus hijos, ¿no? O sabe cuidar a los otros, pues el paternarse también es aprender a cuidarse a sí mismo, la manera también en cómo tienen que verse, con una mirada mucho más compasiva de las cosas que a lo mejor no han estado en su lugar y que de alguna manera ha tenido pues algunos errores y equivocaciones, pues verlo de una manera más compasiva, amorosa y sobre todo con mucho menos reprobación. Así que, ¿qué podríamos hacer para poder contrarrestar esa educación, ¿no? De que el hombre no puede sufrir y que el hombre no puede mostrarse vulnerable? Pues punto número 1 es que a ti, varón, te toca hacer el trabajo de hacer esta conexión de tu mundo emocional, de conectar esas palabras, ¿no? Con este sentimiento o esta sensación que pudieras tener en el cuerpo. La manera como yo te decía, uno de los consejos sería que nosotros entendamos que tenemos esta capacidad de modelar esta masculinidad, ¿no? En donde nosotros podamos validar, nosotros como mujeres, todo ese campo emocional que a ustedes como varones les genera. Y sobre todo también, bueno, date la oportunidad a ti, varón, de buscar esos espacios seguros, ¿no? Esos espacios en donde puedas sentirte escuchado, contenido, en donde tengas esta capacidad también de resolver, ¿no? A medida de lo posible, estas situaciones en donde a veces conflictúa muchísimo y sobre todo para no ir repitiendo, pues estas situaciones, ¿no? De repetición, valga la redundancia, y que podamos salir con nuevas estrategias emocionales y cognitivas de este caos emocional que pudiéramos estar teniendo. Así que a través de esta celebración del Día del Padre es entender que podemos y tenemos esta capacidad de poder paternarnos, sobre todo de tú poderte paternar en un espacio amoroso, de validación, de no juicio, de no reprobación. ¿Y por qué no? Pues también incluso hasta los silencios que pudiera tenerte en tu mundo emocional y en tus estados del alma, ¿por qué no? Así que a través de este Día del Padre, pues creo que la pregunta importante e interesante sería cómo vas ahora, a partir de este momento o a partir de esta semana reflexiva, aprender a paternarte sin juicio, con una mirada más compasiva y sobre todo, pues, validarte que sí, claro está, puedes verbalizar lo que sientes y que sin miedo a que seas de alguna manera reprimido, enjuiciado y sobre todo, pues me parece que también es un trabajo de muchísima valentía para poder expresar esas emociones que de alguna manera han estado muy, muy, muy guardadas. Y por supuesto que también uno de los consejos sería que para poder ir a una nueva camino de reeducación es irnos o irte reconciliando con esta vulnerabilidad, que eso te hace sensible, te hace ser en esencia todo lo que tú eres. Y por supuesto, pues, ¿por qué no? Reconocer también todo este condicionamiento aprendido, ¿no? Irte a romper y darte la libertad de romper el sistema de creencias, estos juicios, ¿no? Con los cuales has crecido. Y por último podría ser, bueno, pues ya estás en un camino también de aprendizaje de un lenguaje totalmente emocional. Así que, pues lo único que te queda es darte esa celebración de ser un padre amoroso, bondadoso contigo mismo y bueno, pues a seguir conquistando el mundo para poder enseñar a los otros de tus generaciones más tempranas de cómo observar el mundo de una manera diferente y conquistarlo. Gracias, mi Monse Plasencia, por compartirnos tantas herramientas tan valiosas. Te mandamos un beso y un abrazo fuerte hasta Tampico, Tamaulipas. Y nosotros nos vamos a una breve pausa. No se vayan.
Lo de hoy es estar informado con la primera emisión de Lo de hoy Morelos, de 8 a 9 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes, deportes y cultura para que usted inicie muy bien informado. Los esperamos. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Que te dé las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Queridísimo doctor Eric Pérez Valero, qué gusto tenerte en este espacio, siempre cuidando de nuestra salud. ¿Qué nos tienes hoy? Hola, buenas tardes, Sofi. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, muy común dentro de la población mexicana, que es la hipertensión arterial. Cifras y estadísticas oficiales nos indican que 1 de cada 4 mexicanos tienen este problema de hipertensión, lo cual nos habla de que más o menos unos 30 millones de mexicanos padecen hipertensión arterial. Aparte del problema de esto, de tanta gente que lo tiene, es que mucha gente, aproximadamente un 40-45%, no sabe que tiene hipertensión, no sabe que padece hipertensión. ¿Por qué? Porque los síntomas pueden ser muy sutiles, pueden pasar desapercibidos en mucha gente, y hasta que tenemos una complicación, es cuando la gente, muchas veces, como hemos ocurrido en otras enfermedades, va a acudir a atenderse o va a buscar atención médica. ¿Qué es la hipertensión? Pues bueno, a ver, básicamente es que sube la presión arterial en la gente, la presión normal. Ha ido también, así como el azúcar, que hablaremos en otra ocasión, las cifras se han ido modificando, se han ido ajustando, porque pues, se ha visto que cifras cada vez mayores pues, van a tener complicaciones. Entonces, ahorita en este momento, la cifra normal de presión tiene que estar, la sistólica, que digamos que sea la presión arterial alta, es que esté abajo de 120, y la diastólica, que sería la baja, ¿no? La presión arterial baja, que se toma en un baumanómetro, en un equipo para tomar la presión, es que esté abajo de 80. Ya cifras más altas de esto, más de 120-80, ya se considera normal. ¿Okay? 130, obviamente más de 140, ya son cifras que requieren atención médica. Una persona, ¿cuándo se debe tomar la presión? ¿Okay? Pues se comenta que una persona sana, que no tenga ningún problema de la presión ni ninguna otra situación agregada, al menos una vez al año, ¿okay? Debería tener la
pues, la capacidad de ir con un médico o ir con un profesional de la salud y que le tome la presión. Es muy común que de repente vamos con un paciente, se nos acerca, lo atendemos y la pregunta que le hacemos, oye, ¿cuánto es la presión normal que manejas? ¿O cuánto es la cifra de presión que manejas? Y la respuesta es, no sé, nunca me he tomado la presión o tiene mucho que no me tomo la presión. Entonces, una vez al año sería algo prudente. Obviamente, si ya una persona pues tiene factores de riesgo, que ahorita los comentaremos, puede tomársela o es conveniente que se la tome 2 o 3 veces al año para estar monitorizando y estar checando que su presión no se altere, ¿ok? Obviamente es importante no nada más la toma de la presión dentro del consultorio médico, porque pues también sabemos que hay muchos factores que pueden hacer que suba la presión. Incluso hay una presentación de la presión arterial alta que se llama hipertensión de bata blanca. Esto es algo pues común y es algo frecuente, gente que va al hospital o va con un médico al consultorio y que se pone muy nerviosa porque lo vayan a revisar o que la vayan a revisar y que de manera reactiva sube la presión. Y cuando uno le comenta al paciente que pues bueno, en su domicilio tiene que estarse checando de manera ambulatoria la presión, nos reportan que sus valores de presión son cifras normales, ¿no? Entonces esto hablamos como una hipertensión de bata blanca, pero si en el consultorio al momento de tomar la presión a esta persona, hombre o mujer, tiene la presión alta y en casa también se detecta que tiene la presión arterial alta, entonces cuando ya podemos hacer este diagnóstico de hipertensión, ¿ok? Obviamente al paciente hay que tomar la presión pues cuando esté relajado, hay que idealmente sentarlo para que le tomemos la presión. No es conveniente que le tomemos la presión después de que haya hecho algún tipo de ejercicio, no es o parado, tampoco acostado, pero pues bueno, sabemos que en algunos medios como el medio hospitalario, pues vamos a estar con el paciente acostado muchas veces. Pero sí es importante que no haya fumado, no haya hecho ejercicio, no haya consumido cafeína, al menos 30 minutos antes, ¿okay?, de que le tomemos la presión para que la cifra que vayamos a registrar sea una cifra confiable, una cifra fiable, ¿okay? ¿Qué factores tenemos que nos pueden subir la presión? Muchos ya de los conocidos. Un paciente que no haga ejercicio, que tenga sobrepeso, que tenga también antecedentes familiares de hipertensión, es algo que nos puede poner en riesgo. Obviamente es más común verlos en pacientes más añosos, conforme más va avanzando de edad el paciente, pues es más común que tengamos cifras de presión más altas. Pacientes que tengan un consumo de sal de manera muy importante, se considera que una gente que come o que consume más de 3 gramos de sal al día, pues es un mayor riesgo de padecer hipertensión. Que haya exceso de alcohol, que haya tabaquismo, ¿okay? Y también algo importante como el hecho de que el paciente no duerma. Cuando un paciente duerme en las noches menos de 7 horas, ¿okay?, tiene un riesgo mayor de hipertensión. Entonces, el dormir bien en la noche también es algo fundamental para que no padezcamos de hipertensión. ¿Y cuáles son otras cosas? Por ejemplo, las drogas. Una droga ilícita o aunque sea algunos medicamentos. Hay algunos medicamentos que se pueden recetar al paciente como anticonceptivos orales, como antiinflamatorios, hay algunos antidepresivos, algunos jarabes para la tos o algunos medicamentos para descongestionar la nariz también pueden hacer que suba la presión. Entonces, si tenemos un paciente con cifras altas de presión, también hay que preguntar si está tomando algún medicamento porque hay algunos que pueden subir la presión. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, ¿no? Obviamente es factor de riesgo tener hipertensión para que pueda haber complicaciones cardiovasculares. A lo mejor lo que más podemos pensar es que hay un infarto. Un infarto es una complicación de la hipertensión, obviamente a largo plazo, pero si un paciente tiene una presión muy, muy alta, ¿no?, puede reventar un vasito del cerebro, por ejemplo, y ocasionar una hemorragia cerebral. También, obviamente, una presión crónicamente alta nos puede llevar a que el corazón no trabaje bien, a que el paciente llegue a tener insuficiencia cardíaca o falla del corazón, falla de la bomba, como está el corazón.
también es un factor de riesgo para problemas renales, ¿no? Una hipertensión mal controlado puede llevar a que el riñón trabaje mal y a que tengamos una insuficiencia renal y que hasta podamos llegar a presentar una diálisis, ¿no? Y también, como importante, la circulación y los ojos. Hay una cuestión donde cifras altas de presión dañan la retina. También es una cosa que llamamos retinopatía hipertensiva, donde los vasos sanguíneos se van alterando y puede haber hasta incluso hemorragias dentro del ojo y pues provocar hasta ceguera no traumática. Entonces son cosas muy importantes que hay que estar vigilando porque puede dañar muchos órganos y sistemas de hipertensión y generar pues complicaciones que pueden ser incluso hasta mortales. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando ya detectamos la hipertensión? Bueno, pues saber y comentarle al paciente que tiene la presión alta, que tiene que considerarse ya como hipertenso y que tiene que controlar su presión. Saber que el paciente muchas veces ya crónicamente tiene esta elevación de presión y que cuando le demos algún manejo, tanto médico como algo que llamamos manejo higiénico dietético, y que empiecen a bajar las cifras de presión, el paciente puede sentirse mal, incluso. ¿Por qué? Porque ya está tan acostumbrado de repente a tener cifras elevadas de presión que cuando llegue a la presión que debería de tener una presión normal, pues puede llegar a decir, oye, es que me siento mal o me siento como raro. Y es algo que puede ser frecuente, pero ni modo, hay que tratarlo, hay que ver que llegue a la presión normal, porque si no puede haber complicaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como ya comentamos en el tema de la sal, hay que restringir el consumo de sal, porque esto puede ocasionar que haya hinchazón de las piernas o que haya retener líquidos en muchos órganos y en mucha cuestión del cuerpo. Obviamente, tener un peso adecuado, ¿no? A lo mejor no vamos a llegar a un peso completamente normal, pero sí la disminución de peso va a ser siempre muy importante, no importa el grado de obesidad que tengamos en el paciente. Obviamente, pues referirle que tiene que dejar de fumar si es que lo hace, tiene que dejar de consumir alcohol también si es que lo hace. Un tema de dieta donde tiene que haber pues mayor consumo de vegetales, de verduras, de menos carnes rojas, tiene que haber más pescado, más consumo de nueces, de granos, de fibra, etcétera. Y por último, pues llega el tema de los medicamentos. Hay una gran variedad de medicamentos, hay muchas opciones de medicamentos que obviamente va a depender el uso del medicamento, la elección del medicamento, dependiendo muchas veces del tipo de paciente, ver si tiene otras comorbilidades, ver si el paciente además de hipertensión tiene el tema a lo mejor de azúcar o tiene ya problemas con el riñón o tiene alguna otra situación. Es cuando vamos a elegir qué medicamento es el que vamos a emplear. Obviamente ver si es solamente un medicamento, si es una combinación de varios medicamentos y obviamente pues esto de estar viendo que el paciente se tome la presión de manera frecuente, de manera constante, ¿no? Obviamente no nada así que sea tanto de que cada 20 minutos se esté tomando la presión, porque tampoco eso va a ser bueno ni para el paciente ni para el médico, porque vamos a estar recibiendo a lo mejor llamadas o mensajes cada X tiempo con la presión, ¿no? Hay que también educar al paciente de que cuándo vamos a tomar la presión y obviamente cuándo también si algún paciente se siente mal, de que sienta mucho cansancio, mucha somnolencia o que sienta como que se va a desmayar, también obviamente en ese momento ver que tome la presión y que nos la reporten. Eso va a ser muy importante y obviamente dar un seguimiento al paciente, no nada más decir tómate esta pastilla o hazte estas medidas y ahí nos vemos. No, hay que ver que el paciente tenga un seguimiento, tenga unas consultas con nosotros para estar controlando bien su presión y en caso de que no se controle, estar haciendo mayores modificaciones o a lo mejor agregar algún otro medicamento para que el paciente se controle y evitar las complicaciones. ¿Okay? Entonces, muy importante que la gente conozca este tema y que, bueno, nos cuidemos para evitar complicaciones a futuro. Espero que haya sido todo de su agrado y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Excelente tarde. Gracias, querido doctor Eric Pérez Valero, por cuidar nuestra salud como todos los martes. Y nosotros vamos a una breve pausa, ya casi en la recta final de este espacio, aquí entre tú y yo. Lo de hoy es estar informado, con la primera emisión de Lo de Hoy, Morelos, de 8 a 9 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes, deportes y cultura, para que usted inicie muy bien informado. Los esperamos.
Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lisette Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Que te dé las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonícenos en ViX Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Estamos de regreso y saludamos con muchísimo gusto a mi queridísimo Gabriel Rubio. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Sofía? Es un gusto saludarte. Te envío un abrazo, también un abrazo muy fuerte para el querido auditorio que nos sigue. El peso de las expectativas. Hay maneras en que el esperar demasiado de nuestros hijos les pueda causar algún tipo de afectación psicológica. Hay formas de que el presumirlo, el hacerlo sentir que estamos orgullosos de él, el elogiarlo continuamente por sus logros académicos, por lo destacado que pueda hacer en el deporte o en algún área, puede de alguna manera sembrar algún tipo de problema en su personalidad. Depende. Tenemos adultos que vienen a terapia, que bueno, están aquí porque se sienten apesadumbrados, porque se exigen demasiado a sí mismos, porque no se permiten fallas en su trabajo, porque tienen un nivel de autoexigencia muy elevado. Estos pacientes, curiosamente, bueno, pues dentro de los problemas que ellos presentan, que puede ser ansiedad, a veces incluso depresión, porque pues prácticamente ninguno de sus logros los hace sentir plenamente satisfechos o completos, pudiera hacernos pensar que quizá proceden de una infancia dolorosa, llena de problemas, de algún tipo de maltrato. Pero resulta que no todos los casos que podemos entender con un cuadro clínico de ansiedad o depresión complicado, con una sensación de insatisfacción continua en la vida adulta, con una sensación de no brillar o destacar lo suficiente. No todos esos casos tienen una historia dolorosa en el sentido de haber sufrido algún tipo de violencia cuando eran niños. No necesariamente. Por el contrario, estos adultos a los que hacemos referencia, que son altamente autoexigentes y que nada de lo que logran pues les tiene satisfechos y que no se permiten a veces ni el mínimo descanso ni el mínimo error y están constantemente exigiéndose ser productivos, pues resulta que estos adultos vienen de una historia en donde los papás pues no los maltrataban, por el contrario, fueron niños muy elogiados. Muchos de ellos fueron niños de 10, siempre con calificaciones de excelencia, siempre figurando ahí en el cuadro de honor. Eran chicos que destacaban de una manera significativa, ya sea en los deportes, en algún tema artístico y cultural, y crecieron acostumbrados, escuchando siempre cómo los papás los presumían con el resto de los padres de familia de la escuela, que con las amistades adultas, ¿verdad? Los padres pues destacaban los logros de sus hijos, hablaban de ellos maravillas. Son niños que crecieron con expectativas altísimas y conforme pues pasaban los años se fueron sintiendo, no porque se los dijeran de una manera directa o porque los papás los amenazaran con que no quiero que me decepciones. No necesariamente. En ocasiones fueron chicos que simplemente se fueron dando cuenta que eran muy buenos en algo y que curiosamente, bueno, los papás
solían sentirse orgullosos de ellos y felicitarlos y elogiarlos y presumirlos por logros académicos, por todo lo que tuviera que ver con destacarse en el aspecto competitivo. Era algo que los padres destacaban también y señalaban, socialmente hablando, con las amistades con el resto de la familia. Entonces estos chicos crecieron sintiendo que no podían permitirse errores, que no podían permitirse fallas, porque todo el mundo decía lo maravilloso que era su vida. Todo el mundo hablaba de su participación en la escuela, de sus récords de calificaciones, de los campeonatos, de los concursos, siempre destacando, siempre brillando. Imagínense el peso que tiene este tipo de situaciones para un niño que conforme va creciendo, pues se va dando cuenta que no se puede dar el lujo de cometer errores, de equivocarse, no necesariamente porque los padres lo maltrataran, sino porque realmente, bueno, sí eran chicos muy efectivos, muy buenos, muy inteligentes, muy destacados, pero cuando nosotros no tenemos el cuidado como padres de familia de elogiar a nuestros hijos, de hacerlos sentirse valiosos e importantes por el solo hecho de ser una persona, un ser humano, porque son nuestros hijos, por el amor que les tenemos, cuando no les hacemos sentir que ese amor y esa admiración que les tenemos es incondicional y que no tiene nada que ver con sus logros o calificaciones, pues entonces muy seguramente estamos formando a chicos, a pequeños, que van a ir creciendo convencidos de que lo valioso en ellos son sus habilidades, de que lo significativo e importante es el que tanto destacan, que ellos son queridos, amados y validados por el cuánto ganan por encima de los demás, por a qué velocidad corren, por qué lugar sacaron en el cuadro de honor, por el número de medallas que acumulan en un periodo escolar. Estas son las creencias con las que de una forma automática, involuntaria o inconsciente los chicos van creciendo, pues sintiendo que tienen que seguir dando lo máximo de sí mismos porque resulta que pues esta es la manera en cómo ellos se acostumbraron a funcionar y a ser desde la infancia temprana, ¿no? En algunos casos sí vamos a tener situaciones de papás que son exigentes, que no admiten incluso ni un 9, un 9.5, tenemos excesos de ese tipo, por supuesto, y papás que son tremendamente insistentes y que presionan a los hijos y que incluso los regañan si salen con una calificación baja, o son estos papás que están afuera del campo de béisbol, pegados a la cerca, gritándole a sus hijos y queriendo que ellos triunfen, ¿no? En el campo de fútbol o en la gimnasia, y con una presión tremenda. Pero a veces no es necesario este actuar que puede llegar a sonar a violencia psicológica, este exceso de presión, pero no siempre es necesario. En muchos de estos casos los papás no directamente les exigían o los regañaban o les metían algún tipo de presión, simplemente hay situaciones en donde el niño o la niña pues eran muy buenos, muy destacados, y el error, si podemos llamarlo así, porque bueno, esto no es algo hecho a propósito por parte de los padres de familia, la omisión más bien consiste en que no le hicimos sentir a estos chicos desde que eran muy pequeños que nuestro amor era incondicional, que si le iba bien en la escuela, que padre, me da gusto, hijo, te felicito, qué bueno que te esfuerces, yo sé que tú puedes, me encanta tu espíritu de triunfo, pero hijo, yo te amo independientemente del lugar que obtengas en el cuadro de honor, o si no obtienes un lugar, yo te admiro por lo que tú eres como persona y sé que tú eres triunfador y que eres una persona de la que yo espero muchas cosas, y sobre todo me interesa que seas feliz, y yo lo que quiero es que hagas lo que a ti te hace feliz también. No tienes que hacer algo para agradarnos a tu madre, a tu padre, a tus abuelos, a tus maestros, no tienes que esforzarte de más. O sea, no estamos diciendo que no motivemos el esfuerzo, el compromiso, por supuesto, son valores importantes que hay que fomentar. A lo único que me refiero, digo esto desde la visión como psicoterapeuta, es el hacerles sentir, esto es bien importante, que el amor que les tenemos, que la admiración que guardamos hacia ellos es incondicional y que no está regida por lo destacado que ellos sean en el ámbito académico deportivo. Cuando no cuidamos esto, que pues bueno, es una omisión involuntaria, yo creo que ningún papá en su sano juicio, en un equilibrio emocional, querría pues dañar a un hijo, sembrarle dudas en su autoestima, hacerlo sentir que no vale o que no es importante si no tiene logros. Yo creo que muy pocos papás, quizá con algún problema mental o emocional, podrían actuar de esa manera. El común de los padres, en promedio, padres sanos emocionalmente, pues estaríamos pensando que podemos cometer ese tipo de errores de una forma involuntaria. Aquí lo importante es que el niño crezca sabiendo que sí, que es importante el esfuerzo, que es importante esta motivación para ir por lo que quiere,
e instarlo y por supuesto exhortarlo, hijo, pues yo sé que tú puedes, esfuérzate, trata de concentrarte, mira, ponle ganas a esto. Pero al final tenemos que tomar muy en cuenta esto. Si el niño gana o no en ese partido de béisbol, igual abrazo, hijo, pues para mí jugaste excelente. E igual y te esfuerzas un poco más a la que sigue si quieres algún logro. Pero bueno, o sea, para mí está bien. Yo creo que puedes hacer más cosas si tú quieres. Pero de todas maneras, anotes o no anotes en ese partido, yo te amo, te aprecio, yo te admiro. No vas a dejar de ser una figura admirada para mí, para nosotros, tus padres. Igual te apreciamos, igual te queremos. Y algo también que es muy necesario, no solamente es preguntarle al niño cómo le va en sus notas, cómo le van los exámenes, cuántas tareas tiene pendientes de entregar, si ya subió a la plataforma el trabajo que tenía programado para la semana en el colegio. También es importante preguntarle, hijo, ¿cómo te sientes? Oye, ¿quiénes son tus mejores amigos? Oye, ¿qué sueños tienes en la vida? ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? ¿Te ves viajando? ¿Te ves viviendo en el lugar donde estamos? Quisiera ser emprendedor a lo mejor y explicarle qué significa eso, o quisiera ser un empleado destacado en alguna empresa algún día cuando crezcas, o te ves a lo mejor así cubriendo algún sueño que no nos hayas platicado, o en qué podría ayudarte, hijo, en tus sueños, en tus metas. Oye, ¿cómo te va ya en la época de la adolescencia, no? Con los chicos, con las chicas, ¿alguien te gusta? ¿Le interesas a alguien? Interésate por la vida emocional de ese pequeño, de ese adolescente. Interésate por el mundo interno, por la vida afectiva y no únicamente por los logros académicos. Si tratamos de esta manera, nuestros hijos van a crecer con un sentido equilibrado del amor propio, de la autoestima, de la autovalidación, y van a ser adultos que se esfuercen, adultos excelentes, que triunfen, que logren sus metas, pero van a ser capaces de disfrutar de sus logros, de admirarse a sí mismos, de reconocer que son valiosos, porque de lo contrario, cuando vienen con un peso tremendo de expectativas muy altas en donde les hicieron sentir que solamente con logros y con competencias ellos eran valiosos, van a seguir siendo igual en la vida de adultos, van a seguir siendo rígidos, creyendo que quedaron a deber, creyendo que no dieron lo suficiente, creyeron que les faltó esforzarse, y aunque los demás les reconozcan y les elogien sus resultados, ellos no se la van a creer porque van a traer este problema por dentro de que no, pero es que puedo ir más allá, es que debo de ir más arriba, y no disfrutan los descansos, no disfrutan relajarse, no se dan permiso a veces ni de vacacionar siquiera, porque todo es exigencia para ellos, porque sí lo aprendieron de niños. Entonces les dejo esta invitación, amigos, hagamos sentir a nuestros hijos valiosos, amados, significativos y admirados por lo que son como seres humanos en toda la extensión, en todas las dimensiones de su persona, y no únicamente por los logros académicos o deportivos. Soy Gabriel Rubio, psicoterapeuta, mi número 833-127-8169. Ahí estamos en redes sociales, en Facebook, como Grupo Freedom o Gabriel Rubio, psicoterapeuta. Muchísimas gracias, amigos, por seguirnos y por sus comentarios. Gracias, amadísimo Gabriel Rubio, por compartirnos todas estas herramientas, y te mandamos un beso y un abrazo fuerte hasta mi amadísimo Tampico, Tamaulipas. Y nosotros, Julio querido, ya nos vamos. Agradecemos como siempre el favor de su atención y nos vemos a la próxima.